Radio 1. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos mis compatriotas de la heroica ciudad, en esta cuna de la peronidad. Al fin puedo estar en contacto directo con la población para comprometerme en un cambio radical que el Perú entero exige, porque hemos llegado a un estado de podredumbre institucional que obliga a refundar el Perú el próximo 28 de julio. ¿Qué es un cambio radical? ¿Cómo se lo traducimos a los oyentes y televidentes de Radio 1? El clamor nacional es que nadie cree en nadie. Democracia hoy en el Perú es el rostro del quien está en Palacio de Gobierno, un depravado sexual que promueve el sexo de menores de edad por su salud mental, que no tiene trayectoria y tiene prontuario, al igual de quienes lo han nombrado, un Congreso de la corrupción, donde velan por sus intereses particulares, los intereses de los poderosos que hacen sus lobbies, el interés de la impunidad, y eso es la democracia para la gran inmensa mayoría de peruanos. Si le sumas el accionar de una justicia corrupta, encubridora, vocales, fiscales, tribunal constitucional que funciona cuando hay que dar impunidades y hasta se constituye en cuarta instancia para así hacerlo, como lo ha hecho con la Fujimori y como lo hace con cada gran corrupto que están pagando los favores de quienes los han designado ahí, que son los congresistas de la corrupción. Y si tú examinas todas las instituciones, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, que no controla, sino que simplemente hace un reporte anual de cuánto ha sido el costo de la corrupción. Entonces, esta democracia llamada representativa está con estertores de muerte, y nosotros lo que vamos a hacer el 28 de julio es presentar la ley patriota con todas las reformas constitucionales y legales que permitan una nueva democracia. La nueva democracia dejará el poder siempre en manos del pueblo. Democracia directa. Nosotros, los de la escoba, en esta Constitución del 93, que por cierto, hicimos campaña por el no en el referéndum constitucional del 95, porque fue una constitución hecha para la reelección de Fujimori y perpetuarse en el poder. Yo viajé todo el Perú, junto con otros compatriotas, como Henry Piz, que vivía entonces, Lourdes, antes de su versión ya de cambio de principios, y otros congresistas como Roger Cáceres, en fin, todos oponiéndonos a esta Constitución que finalmente, en honor a la verdad, nunca fue aprobada, porque probado está que se hizo fraude en el referéndum donde ganó el no, pero con sus encuestadoras que avalan y preparan todo para el fraude, terminaron diciendo que ganó el sí con la OMPE, que hoy día se enorgullece de cumplir 30 años cuando fue creada para ese fin de fraude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Democracia directa. Presentaré el proyecto, la ley patriota, el 28 de julio. ¿Qué es la ley patriota? ¿Un paquete de leyes? Y reformas constitucionales, todas incluidas, que le daré plazo al Congreso 60 días. Y simultáneamente, el mismo 28 de julio, voy a convocar a un referéndum que se ejecutará conjuntamente con las elecciones regionales y municipales el 7 de octubre. Y el pueblo se va a pronunciar a favor o en contra. Y entre las reformas está que el derecho a la revocatoria de una autoridad electa, que hoy está limitado a alcaldes y gobernadores, y está así limitado porque nosotros lo planteamos el año 93, y el fujimorismo, con su mayoría aplastante obtenida con fraude, pues lo rechazó. Nuestro proyecto, que ahora va a ser realidad,
que el mismísimo presidente de la República, que los congresistas de la República, de las regiones, si no cumplen lo que prometen, el pueblo pone, el pueblo saca. No hay que esperar 5 años, ni hay que estar atentos a que haya una componenda, una repartija en el Congreso. Y voy a gobernar con consultas periódicas directas al pueblo. En una democracia, el pueblo manda, repito, y hemos llegado a tal desconfianza y pérdida de credibilidad en esta democracia representativa que ese es un gran cambio y radical, porque el pueblo va a participar también en la administración de justicia, el pueblo va a participar en la administración de los recursos, va a ser una democracia participativa e integrada del pueblo. Así, solamente así, vamos a rescatar el Perú. ¿Cómo haces que el pueblo participe si el pueblo hoy se siente derrotado, se siente amenazado? Han sido asesinados más de 50 de nuestros compatriotas en protestas que se han dado acá en nuestro país contra el régimen de Dina Boluarte y esa coalición en el gobierno que luego nos parió a Gerí y luego nos parió a Balcázar con los antecedentes que tú has mencionado. Pero la gente está cansada, con problemas económicos, con miedo a salir a protestar y prácticamente entregada. ¿Cómo se cambia ese chip y se recupera algunos como los del 2000 y otros que habían en el Perú? Yo, como todos mis compatriotas, también estoy así de indignado. Pero no basta protestar, no basta quejarse, no basta indignarse. Hay que definirse y hay que dar el respaldo a quien conoces. Yo tengo el orgullo de poder presentar al país mi trayectoria, que es pública. A diferencia del resto de candidatos del sistema de corrupción, que lo que tienen es prontuario y que tienen hilos visibles o invisibles con el Fujimorato y que ahí están ahora queriendo marcar distancias entre ellos, creyendo que el electorado es tonto, que no se informa. Y nosotros estamos en esta cruzada para que cerremos filas, porque es ahora o nunca. Ellos buscan perpetuarse en el poder y hablaremos con hechos. El 28 de julio el pueblo verá cómo es que vamos a hacer realidad esa esperanza de cambio y esa demanda nacional. Y quiero decirte que cuando yo pido el voto para el Escoba, no solamente lo estoy pidiendo para llegar a Palacio de Gobierno, y este no es un tema de vanidad, ¿no?, o de frivolidad como hemos visto en todos estos gobiernos recientes. No se trata de que uno se ponga la banda presidencial, porque finalmente ya vemos que a Palacio llega cualquiera y al final sigue la agenda del sistema de corrupción que posterga las necesidades reales de los peruanos. Nosotros, por eso, cuando pido el voto, le digo a nuestros electores, a nuestros compatriotas, no me abandones, porque voy a enfrentar a un poderoso sistema de corrupción que no va a renunciar fácilmente a todos los lobbies, a todos los beneficios que ellos están llevando a costa de postergar necesidades tan elementales como la alimentación, la desnutrición infantil, la anemia infantil, la inseguridad alimentaria, que va a ser lo primero que voy a hacer cuando llegue a presidente el 28 de julio. Voy a dar decretos de urgencia asignando fondos y personal para terminar con eso definitivamente. Igual que haré el siguiente decreto de urgencia para atender todas las necesidades de agua potable y desagüe para todos los peruanos, y haremos lo que haya que hacer. Donde no hay agua, pues buscaremos las fuentes de agua, procesaremos con la mejor tecnología. No puede ser. ¿Y cómo harás si vas a tener un Congreso fragmentado, dividido, con casi los mismos partidos políticos que hoy conforman la coalición? Y lo que te decía es que cuando pido el voto, le pido también a mis compatriotas, no me abandones, porque va a haber reacción de todo el sistema de corrupción y sus sirvientes, porque eso es lo que tienen hoy día actualmente en el Congreso. Ellos hacen sus lobbies, cobran sus coimas, pero además sirven a los poderosos intereses que patrocinan. No me abandones significa que me van a querer vacar. Y nosotros tenemos que llegar al 7 de octubre, porque en una democracia el pueblo manda.
y vamos a hacer cambios radicales también sobre el Congreso. Si se creen que lo que ha escrito este Congreso de la corrupción es letra escrita sobre piedra, se equivocan. Pero más que un Congreso es un sistema. Y entonces, totalmente de acuerdo. Porque es Congreso. Son las instituciones que han copado. Ese es el sistema de corrupción. Que le van a dar razón en todos sus reclamos. Que es un sector empresarial que se beneficia y favorece en lo formal y en lo informal por parte del mismo Congreso y esa coalición. Y hay un sector comunicacional que le da sostén también a este pacto. Todo eso forma parte del sistema de corrupción. Mira, Fernando, en esta crisis política que caía el geril corrupto, que estaba con delincuentes chinos, yo no les llamo empresarios chinos, son delincuentes, igual que a los que están siempre con el poder de turno, en lo que se traduce en un concepto, mercantilismo, que no es otra cosa que lucrar de la cercanía al poder que tienen quienes están en determinada actividad privada para obtener beneficios para ellos nada más. Esos no son verdaderos empresarios. El verdadero empresario quiere reglas de juego donde pueda competir, donde pueda producir, donde haya estabilidad. No que estén buscando cómo llego a sentarme con el nuevo presidente y a ver qué cosa me dan, qué prebenda me dan y qué negociado hago. Eso va a terminar. Y va a terminar porque va a acabar la impunidad, Fernando. Y acabar la impunidad incluye que vamos a revisar la actuación de todos estos congresistas de la corrupción, que más de uno debería estar ahí, picando piedra, construyendo carreteras, recibiendo la sanción que corresponde. Y por supuesto, eso incluye a los asesinos de los compatriotas que murieron inocentemente por protestar. La Boluarte, el carnicero Otárola. Yo he comprometido que habrá un juicio allí en Juliaca. Allí he jurado ante el puente que era testigo de cómo caían nuestros compatriotas, así como han caído en Ayacucho, así como han caído en Andahuaylas, así como han caído en Pichanaki. Porque esa es la respuesta que dan los que defienden los intereses del sistema de corrupción. Sangre y fuego contra el que se atreve a protestar. No va a haber impunidad ni para congresistas, ni para Boluarte, ni para Otárola, ni para Gerí, ni para nadie. Va a haber una nueva justicia, Fernando. En la nueva justicia van a salir todos los vocales supremos, todos los fiscales supremos, ese Tribunal Constitucional de la Corrupción, todos van a salir, y con la ley en la mano, con la Constitución, con la ley patriota. Sí, pero esa Constitución no es una Constitución que realmente sirva para eso, pero sirve para el poder económico y para los grupos de poder. Todo será reformado, Fernando. Si tú te quieres referir, ¿vas a tener una ley patriota o un cambio constitucional? La ley patriota, los cambios constitucionales se hacen por ley. No, pero ¿ya? Y entonces pero la ley, cuando te digo cambio constitucional, una nueva constituyente, una nueva constitución o capítulo por capítulo, artículo por artículo. No repitamos a retroceder. No repitamos la replana de quienes han sido incapaces de ejercer el poder para defender los intereses nacionales y se refugian en que la Constitución lo impide. Mire, Fernando, nuestro gas de camisea, el gas es peruano, ¿cierto? Hay un contrato firmado con el concesionario que reconoce que el gas de camisea primero debe destinarse a los peruanos para el consumo doméstico y para el consumo industrial. Pero los gobiernos sucesivos no hacen respetar esa norma que obliga a la masificación del gas en el Perú. ¿Y por qué no lo hacen? Porque le conviene al concesionario que no haya mercado nacional para ellos exportar al Golfo de México, a Estados Unidos, donde le pagan 3 veces lo que le pagaríamos por dejarlo aquí en el Perú, como manda el contrato, y si lo desvían hacia Europa, cobran 5 veces. Eso es mucho dinero, eso es mucha coima. Y a mí me ha dado vergüenza ver cómo un ex primer ministro de un supuesto gobierno popular, como el de Castillo,
iba ahí a la puerta del edificio del concesionario a tocar la puerta para que el portero le acepte una cartita para pedirle una cita al concesionario. Señor, ¿para eso te da el poder el pueblo? Pues era un show de Perú Libre y de Cerrón. Sí, pero ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Nada. Yo voy a convocar inmediatamente al concesionario. Le voy a decir, este contrato o lo cumple o se atiene a las consecuencias. Y el Estado asumirá la responsabilidad que tenga que asumir. Porque no es posible que el costo del gas esté a 60, 65, 70 soles. Y los titulares, Olivera en contra de la economía nacional, Olivera en contra de los organismos internacionales, Olivera hace que nos lleven a la CIADI, la economía se viene abajo. Mira, yo ya estoy acostumbrado a esas campañitas. Yo he estado en Puno. Estuve el 31 de diciembre, estuve el 1, el 2, en Juliaca, en Puno, en la zona Aymara. Y cuando estuve en Los Uros, me pidieron con un atuendo de Inca un mensaje. ¿Y qué dije? Que hemos sido y somos orgullosos de tener antepasados milenarios y grandes como el Imperio Incaico, con principios, con valores que tenemos que rescatar. Ese fue mi mensaje. La derechita criolla, qué cosa no me dijo. Llenaron las redes de decir que tenían que enviarme al manicomio, al Narco Herrera, que estaba loco, que había consumido drogas y de la mala. No sabes toda la campaña. Y aquí estoy, porque nosotros nos mantenemos firmes, en pie de guerra, con la cara pintada de colores de guerra, que estamos contra el sistema de corrupción, que vamos a cambiarlo, junto con el pueblo. Por eso es que te digo, la impunidad, que es un factor que retroalimenta el sistema de corrupción, va a terminar. Va a entrar sangre nueva al Poder Judicial. El pueblo va a participar en la administración de justicia a través del sistema de jurados. Habrán procesos sumarios. Ahí sácame una duda, porque me dices que presentas una ley patriota con modificaciones constitucionales. Sí. Modificaciones constitucionales son 2 legislaturas. Es una buena pérdida de tiempo en eso. No. Cuando se presenta una ley y es aprobada por referéndum, el referéndum manda. O sea, mandas a una ley para aprobarla en referéndum en las elecciones municipales. Exactamente. Aquí no hay octubre tengamos el 7 de octubre tenemos. Pero eso sería regresar a la del 92. No. O serían nuevos artículos que se modificarían. No nos quedemos en formalidades, porque dicho sea de paso, no hay constitución del 92, te refieres a la del 79. En la del 79, pero Fernando, no nos engañemos. En la del 79, por ejemplo, no había mecanismos de democracia directa, que los metió la escoba en la constituyente. Con la del 79, te recuerdo, tuvimos el gobierno de Belaúnde y el desastroso, corrupto, criminal gobierno de Alan García. Constitución del 79. Y hemos tenido 13 constituciones en el Perú, conservadores, progresistas, de todo. ¿Y cómo está el Perú? La historia del Perú republicano es la historia de la corrupción, y de la pobreza, y de la postergación, y del dominio de un sistema de corrupción que defiende sus intereses. Y me dicen que la del 92 no existe. No hay, pues la del 92, pero retrocederíamos es la del 93, 95 con referéndum. O sea, lo que habría que votar en un referendo serían nuevas modificaciones que ingresarían ahí. Las reformas, fíjate que hoy hay elecciones con bicameralidad porque la modificó el Congreso en una reforma. Claro, nosotros, lo que te digo es eso, o sea, para que la gente me entienda o te entienda, nosotros, es un tema de... Dentro de la ley... Este Congreso modificado casi el 50% de la Constitución. Tú no propones que se regrese a lo mismo. No, que van a entrar nuevos artículos a esa Constitución. Uno, por ejemplo, va a ser que cuando el pueblo se pronuncia mediante referéndum, es vinculante. Si tú quieres modificar algo que ha sido aprobado por el pueblo directamente, pues tendrá que ser sometido a un nuevo referéndum. No lo pueden cambiar congresistas, que les voy a variar. Como el de la bicameralidad, por ejemplo. Exactamente. O la no reelección. Y vamos a cambiar toda esa estructura también. Porque claro, han hecho un Congreso a la medida de los intereses del sistema de corrupción. Y el sistema de corrupción está con las horas contadas.
Vamos a acabar con el sistema de corrupción, caiga quien caiga. En la policía vamos a mandar a limpiar a todos los generales, salvo alguna excepción, a todos los coroneles, salvo algunas excepciones, porque el delito está hoy día más vivo que nunca, al ser la policía quien debe perseguir al delincuente, sin embargo lo protege y forma parte de esas organizaciones criminales. Igual a la Fuerza Armada. Vamos a ver, si acá un general denuncia cómo están usando la gasolina, el dinero para la alimentación de la tropa, o cómo hacen con las compras militares que quieren ahora consagrar para cobrar las coimas, los generales de la Fuerza Aérea que quieren gastar 3.500 millones de dólares en aviones de combate, saltándose a la normativa legal y teniendo prioridades en el Perú antes que ir a un escenario de guerra. 1.500 millones de dólares para tanquecitos de combate que se contenten los generales de allí, otros 1.500 millones para ampliación de una base naval que no justifican y todavía con intervención de Estados Unidos que no se explica por qué. Entonces, esos son cambios que vamos a hacer en toda la estructura del Estado. Y hay mucho que se puede hacer, aún con el actual texto, sino que no se ha dicho. Acabo de citar el gas de Camisea, que debería significar que el gas para los peruanos, para Tacna, aquí en esta zona sur, ¿qué pasó con el gasoducto del sur? ¿Qué pasó? No se hace nada. Se lo robaron. No, ahí en Cusco habían dejado una válvula importante para que de todas maneras se cubra hacia el sur. No la quieren usar, porque el concesionario coimea bien a todos. Nosotros no tenemos precio, no nos compran, no nos entregamos a ningún interés por encima del interés nacional. Y ellos lo saben que somos los verdaderos enemigos del sistema de corrupción, porque al resto ya saben el precio que tienen. Inclusive crean hasta sus candidatos de la izquierda que ellos quieren. Para eso usan a las encuestadoras de la corrupción, que suben a uno, bajan a otro lo desaparecen. ¿Cree que las encuestas están jugando con López Chao? Mira, es bien extraño, ¿no? Es bien extraño, y yo te lo digo que vengo recorriendo el país. Sobre todo yo me pregunto, mira, y no sé, lo saben quienes hemos contemporizado en todas las luchas que hemos hecho, cuando metían presos a los estudiantes por ser sanmarquino de la Cantuta, de la UNI, de la San Cristóbal de Huamanga, o por haber nacido en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, en Cusco, los detenían y los metían en los calabozos de la DINCOTE, de Seguridad del Estado. ¿Dónde estaba López Chao? ¿Me pueden contar? Nosotros, yo trabajé y saqué libres a cientos, si no es a miles de estudiantes que quién sabe qué destino habrían seguido. Pero no me he tropezado con él, no me he tropezado en la época en que corría la sangre, allí en Ayacucho, por ejemplo, con cantidad de desaparecidos. Yo he confrontado al comandante Camión en su cara por un periodista, Jaime Ayala Zulca, y encontré la primera fosa común en Pucayacu, con 80 cadáveres atados y con tiro de gracia, y planteamos la denuncia. Y podría seguir citando casos en los que hemos intervenido, a Comarca, por ejemplo, que acaban de sacar esa ley de amnistía para limpiar al genocida Telmo Hurtado y a sus jefes. Uno de ellos es candidato de Avanza País, el general Williams, que será muy exitoso en Chavín de Huántar, pero que comandó unas patrullas asesinas que acabaron con niños y mujeres. Que ve la prescripción de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué opinas de eso? Que tendrá que ser materia de sanción a quienes votan por la impunidad de criminales. La ley de amnistía existe para justamente ver algún tipo de delitos de contenido político. Pero dígame usted, ¿se puede amnistiar a un asesino, que yo diría asesino en serie? Yo he estado en la Comarca, a mí me mostraban unas sillitas de jardín de la infancia de 3, 4 años, y los militares me decían, esa era una escuela popular donde adoctrinaban a los terroristas. Así le digo, ¿no? Y seguí caminando y llegué al cementerio porque 2 mamitas me señalaron escondidas que vaya allá, y encontré 6 cadáveres que estaban todavía tibios
la sangre discurría. Y allí cuando me descubren, dicen, sí, eran testigos y aquí no pueden quedar testigos vivos. Y como usted nos ha descubierto, seguirá el mismo destino. Me apuntaron, ordenaron a la tropa que me vayan a eliminar. Y en ese momento le di un mensaje a la tropa diciendo que estaba allí por quien podía ser su hermano, su madre, sus hijos, y que no deberían apuntar a quien está defendiendo el honor de ese uniforme que llevan. Y lo digo acá, en Tacna, nada menos, en esta cuna de la peronía. Y los soldados, la tropa, bajó el fusil, apuntó a ese mayor, que era un mayor Talledo, recuerdo que claro, llegó a general, ¿no? Y en ese momento tomé control, saqué a las mamitas, me fui a Ayacucho, hice la denuncia y cayeron los de Acomarca. Así que no tiene perdón de Dios lo que está haciendo este Congreso, de indultar, de amnistiar a asesinos en serie. Dicen que han prescrito porque fueron asesinatos y que no están bajo la protección de lesa humanidad que tienen las Cortes Internacionales. Pues que respeten lo que dictaminan los jueces. Ya sabemos que tienen su Tribunal Constitucional, que se ha llegado a constituir en cuarta instancia. Es decir, ya no acaban los juicios en la Corte Suprema. Cuando se trata de impunidad, vamos al Tribunal Constitucional como si fuera una cuarta instancia y se pronuncia sobre el fondo del asunto para limpiar a los criminales de alto vuelo. Eso va a terminar, Fernando, tienes una trayectoria de vida. Empezaste como parlamentario. No. Empecé como secretario general de la Fiscalía de la Nación. Ya. ¿Por qué lo cito? Porque yo sé cómo combatir el crimen. Desde muy joven. ¿Quién era fiscal de la Nación? El primer fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Ya. Y fíjate que allí combatimos crímenes de cuello y corbata, o cuellos blancos, si quieren llamarle, ¿no? Banqueros. Los dos serían cuello blanco. Banqueros, ¿no? Los dueños del Banco Comercial del Perú de entonces, el dueño del Banco de la Industria de la Construcción de ese entonces, y los metimos a la cárcel por apropiarse de dinero del pueblo. Combatimos el narcotráfico, combatimos el terrorismo, combatimos los violadores de derechos humanos, combatimos todos los crímenes posibles y supimos hacer trabajar bajo la conducción de la Fiscalía a una policía profesional. Y ojo, que la policía venía de estar contaminada en el más alto nivel y supimos hacer que se depuren, que salgan los altos mandos. Y en ese momento uno adquiere la experiencia suficiente, yo la tengo. Diputado y señalaba directamente al gobierno de Alan García. Cuando estaba en el poder, en donde pedía la palabra y me suspendían. Y hasta me crearon un personaje en televisión para... Popio Olivera, que te hizo muy conocido. Sí, que pero lo hicieron como para ridiculizarte y te hizo más conocido. Exactamente, para demolerme, ¿no? Y ahí estaba pues el imitador que ahora como representante del sistema de corrupción está ahí como una carta suplente, si es que no le liga el tal López Aliaga, gran farsante, que cree que con su plata puede comprar todo, pues no va a comprar la conciencia del pueblo. Y está la Keiko y todos sus acláteres, todos sus satélites, los Acuña, los Cerrones, todos esos que francamente el pueblo tiene que estar informado para que no se repita la historia y para que no se perpetúe en el poder. Tuviste un debate presidencial donde tuviste la oportunidad de sacar al fresco, digámoslo así, a Alan García. Y le dijiste todas sus verdades. Con la verdad por delante, siempre. Y siempre, yo digo que quien me lo puso al frente fue la mano de Dios. Y quien me dio la energía para poder encarar directamente en un debate épico, cuasi perfecto, fue Dios. Yo estoy hablando en nombre de los que no tienen voz. Y por eso es que hemos recibido el respaldo y de alguna manera nos retrata, porque podemos hablar así, de frente, y decir las verdades de frente, porque no tenemos rabo de paja. ¿No? Pero fuiste también co-gobierno con Toledo. Lo que fui... Y no tienes alguna responsabilidad en la banalidad de ese gobierno que hoy Toledo afronta cadena y morirá quizás en la
en la cárcel, de desmarcarte en tu momento o en el momento en el cual Toledo ya hacia el país le daba esa muestra de incapacidad para gobernar? Mira, Fernando, estoy seguro que tú y muchos compatriotas votaron por Toledo. Porque votó por Toledo. Porque la disyuntiva era o Toledo o Alan García. Y Alan García, además del nefasto gobierno de corrupción, de crimen, de robos que hizo, era el candidato de Montesinos. Se habían concertado en París, le dieron la impunidad con los jueces de Montesinos, le pusieron al servicio los medios de comunicación que controlaban Montesinos y Fujimori, y entonces no había alternativa. Y cuando nosotros hicimos esta participación, fue bajo el marco de un acuerdo de gobernabilidad y moralidad, con puntos concretos que en su oportunidad firmamos. No sé si tenga acá a la mano el acuerdo que siempre acostumbro llevar. Aquí está, mira, Fernando. Lo hicimos bajo estos principios. Ahí está la firma de Toledo, la firma mía en nombre de Delfín. Y la verdad es que el gobierno en su conjunto fue un gobierno que, más allá de las frivolidades, de los temas personales de Toledo que no controlaba, ¿no?, y que no son en realidad responsabilidad de ningún pacto de gobernabilidad, fue un gobierno que dejó resultados. Vamos a ver, el magisterio, por ejemplo, prácticamente duplicó sus ingresos, y de eso yo me preocupé personalmente para apoyar políticamente desde la escoba a que se den las partidas presupuestales y así queden consagradas para siempre. Claro que queda mucho por hacer, queda todavía la deuda social con el magisterio, queda el hecho de que tenemos que dignificar y valorizar, evaluar lo que es el compromiso del magisterio en el proceso educativo, que es insustituible. Por más inteligencia artificial y tecnología que haya, concurrirá la tecnología en la educación, que va a ser el eje central de mi gobierno. En mi gobierno vamos a asignar el mayor presupuesto de la historia del Perú al sector educación, porque creemos que la educación es el nombre de la justicia social, donde igualamos al que no tiene con el que todo lo tiene, desde el vientre materno, con buena alimentación allí y acompañándolo a lo largo de toda su formación, con maestros capacitados, con tecnología. Mira, hablando de Constitución, en Internet, si tú buscas, se incorporó ahí un parrafito como derechos, el acceso a Internet. ¿De qué sirve ponerlo si no se hace realidad? ¿Ah? Tú vas con tu Constitución a cada empresa al agua y la gente no tiene agua. ¿No? Por eso. O sea, hace 4 años tenemos derecho al agua, derecho a la propiedad y no hay propiedad. Por eso depende ya de la acción del gobernante. Pero Fernando, entonces, permíteme regresar sobre educación, permíteme completar. El derecho a Internet, sí, yo creo que es un derecho fundamental y lo voy a priorizar para el sector educación, porque hoy hay Internet en donde hablas de cualquier parte del mundo. Chile ya la tiene, ¿no? Y yo voy a hacer en nombre del gobierno nacional los acuerdos que se tengan que hacer para que en ninguna parte del Perú le falte Internet a un estudiante, a una localidad, por más alejada que esté, en el desierto que esté, en la punta de la cumbre más alta, tendrán Internet, porque hay que igualar en todo lo que es la educación de calidad. Y al terminar, los jóvenes tendrán trabajo. El sector público va a asumir la responsabilidad de emplear a la mayor cantidad de jóvenes, porque tenemos muchas cosas por hacer. Desde el ingeniero joven que tiene que ir a asesorar en un proyecto de núcleo ejecutor, que va a administrar la población, los recursos y la parte técnica, estará el joven ingeniero. Desde el contable que podrá apoyar al microempresario y que no esté acosada por la maldita SUNAT, que por cierto cambiaremos. Desde el abogado que tendrá que trabajar en el saneamiento físico legal y en ver cuántos casos hay ahí pendientes. Tenemos todo tipo, del médico que hace el internado y que está allí en alguna localidad, pero que finalmente no continúa porque no le da lo que le pagan. Pero todo eso en bloque a gestión.
Sí, gestión, por capacidad. supuesto, por la supuesto. gente te ve como fiscalizador. Bueno. Te ve con la escoba, como barredor de corrupción, como denunciante de hechos dolosos. ¿Cómo hacemos o cómo le explicamos que Fernando Olivera tiene la capacidad de ser gestión, de ser ejecutivo y no fiscalizador? Mira, yo creo que todo va de la mano, ¿no? Y además, nosotros tenemos un equipo técnico solvente que vamos a ampliar además con la convocatoria a través de los colegios profesionales, a través de las universidades. Yo vengo conociendo a muchos compatriotas que los encuentro ahí en el mercado, hombres, mujeres, que además de conocer la realidad, porque yo dialogo, conocemos la realidad, veo que están capacitados. Y desde ya les voy diciendo, tomen nota, quiero que me ayudes en el gobierno. Hay multitud de compatriotas para poder ejecutar. Lo que sí tiene que haber es una cabeza que ejerza un liderazgo o una autoridad en nombre del pueblo. Los técnicos, con todo respeto, se convocan y tienen que ejecutar las líneas matrices por las que el pueblo votó. ¿Quién va a decidir el destino de los recursos del Estado? ¿Quién? Un líder, ¿no? El presidente de la República. ¿Pero dónde encuentran a los mejores? Esto va a ir a educación, esto va a ir a salud. Esto le voy a decir al concesionario del gas de Camisea. Estas obras se van a ejecutar de inmediato. Dicho sea de paso, tenemos más de 40.000 millones de soles en obras paralizadas, que no se ejecutan, que están allí viendo pasar el tiempo como elefante Acá tenemos blanco. un hospital abandonado. Tenemos que la carretera Tacna-Colpa La Paz. Efectivamente. Está tirada. Aquí hay dos claros ejemplos. En donde, claro, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un corte, deslindar responsabilidades, que se apliquen las responsabilidades que hayan que aplicarse. En paralelo, hay que concluir, hay que poner en valor final para lo que ha sido. Hay que determinar si el hospital efectivamente tiene fallas estructurales, de quién es la responsabilidad, del proyectista, de la entidad convocante, del supervisor, del constructor, por poderoso que sea. Hay responsables. Y yo sé que inclusive hay dictámenes para que se demuela el hospital y que todo siga ahí viendo pasar el tiempo con tanta necesidad que hay aquí en Tacna. Hay que tomar decisiones. Yo sé tomar decisiones. Fuiste Fernando, ministro de Justicia. Y nosotros estamos exigiendo que se cierre Chayapalca. ¿Qué es lo que harán con Chayapalca o qué es lo que harían con Chayapalca y qué es lo que harían con el sistema penitenciario en nuestro país? Mira, la referencia a Chayapalca es una referencia a un penal de condiciones muy duras para quienes van a ese establecimiento penitenciario. Pero como digo, es una referencia. Puede ser Chayapalca o puede ser cualquier parte del Perú. En realidad, de lo que se trata es que haya un severo castigo para los grandes delincuentes. Y en lo que tenemos nosotros proyectado es que el mayor castigo que pueden recibir es que trabajen. Van a trabajar. Van a ir con su pico y su pala a hacer la carretera que tú estás mencionando y que está pendiente. La que va hasta La Paz y que está interrumpida en un tramo porque también el contratista recibió el adelanto y se fue. Y sigue pasando el tiempo y esa carretera que va a traer desarrollo para Tacna, porque va a cubrir toda una zona de intercambio comercial y de desarrollo que trae una carretera, pues sigue ahí paralizada. ¿Pero por qué tengo que recibir delincuentes de Lima o del norte del país que me los traigan a Tacna y que luego sus abogados, sus familiares, sus compinches, sus lugartenientes vengan a mi ciudad para luego ir a visitarlos, recibir órdenes y actúen en el plano delincuencial también? Mira, ¿Por qué tengo que estar recibiendo la basura de otro lado? O yo le mando presos de Tacna a Tumbes o a Trujillo o a Lima. Ya te digo, Fernando, no es el tema central, pero si se entiende nuestro planteamiento de la nueva democracia, un tema como Chayapalca será consultado al pueblo directamente. Y si el pueblo dice que no, como parece todo indicar, pues será no. Y en ese caso se lo tendría que preguntar al pueblo peruano o a solamente a Tacna. Obviamente, hay un directamente involucrado, ¿no es cierto? Y él tendrá que dar su opinión, que aunque ya está adelantada, pero no nos distraigamos.
El tema de fondo es que los delincuentes tienen que pagar por sus delitos. Ya, borra del mapa Chayapalca. Donde estén, ya digo yo, van a tener que trabajar y van a estar vigilados por la Fuerza Armada, bajo las leyes de fuga. Si hay alguien que se quiere fugar, porque de Chayapalca también se fugan, ¿eh? Se han fugado ahí y no ha pasado nada. ¿Dónde está de que es de máxima seguridad? Pero van a reformar, o va a haber una reforma. Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, INPE. Eso se reforma, ¿eso qué se va a hacer para que funcione ese sistema que no está funcionando? Porque en cualquiera de las 4 partes que te he mencionado, INPE, Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial, hay corrupción y hay problemas. Se van a refundar. Por eso es que el 28 de julio nosotros nos comprometemos a refundar el Perú. Todas esas instituciones que forman parte de un sistema de corrupción que vamos a aniquilar, van a ser totalmente reformadas, va a entrar sangre nueva, el pueblo va a tener participación en las decisiones, y ese es el nuevo... ¿Todo eso va a referéndum? Claro que va a ir a referéndum. Va a ser más grande que la planilla de votar en esa elección, ¿eh? Sí, pero el pueblo ya sabe por qué va a votar, porque hoy hay un hartazgo general, y ya al pueblo que sabe no lo engaña nadie, no lo engaña un comediante, no lo engaña un sujeto que no explica del origen de su fortuna y que es mala vida, y que usa a una universidad como lavandería, igual que el otro, el tal León, que pone de cartón la fachada de otra universidad, que usan como lavandería. Usted sabe, Fernando, cuánto se gastan en publicidad en las redes estos sujetos del sistema de corrupción. Millones. Millones. Millones, lo he visto. Y eso lo puede verificar uno, puede acceder. Sí, sí, sí. Millón y medio diario. Diario. Para aparecer en su algoritmo. ¿Y para qué? Porque ven al Perú como un botín. Ellos consideran que es una inversión la que hacen, porque luego mantienen el poder, roban y multiplican, porque encima son insaciables en esta voracidad por robarle al pueblo. Pues eso va a terminar. Y vayamos cambiando el chip. Sí, vamos a cambiar todo radicalmente. Y va a entrar sangre nueva. Y nuestros recursos naturales va a ser en beneficio de los peruanos. Acabo de citar el gas de Camisea, por ejemplo. Pero tenemos nuestro Mar de Grau. Que yo sé, aquí tengo informaciones contradictorias. Tendré pues que tomar un vuelo para saber cuál es la verdad. Pero la presencia de la flota china está en nuestro Mar de Grau. Depreda nuestro Mar de Grau. Depreda nuestra jurel, nuestra caballa, nuestra propia anchoveta, nuestra pota. Los pescadores artesanales son perjudicados y aquí no pasa nada. No pagan impuestos, no emplean a peruanos y encima la Marina le da combustible, le da avituallamiento. ¿A dónde va ese dinero? ¿Ah? ¿Lo ingresan a las arcas fiscales o al bolsillo de algún almirante o comandante corrupto? Y mientras tanto, China se impone. Aquí no hay potencias que se vengan a imponer a un Estado nacional, como va a ser el Estado a partir del 28 de julio. Y si viene Estados Unidos, si viene Trump a exigir su misión. Mire usted, yo ya lo he dicho, ¿no? Que Trump se ubique, ¿no? Ha hecho la captura de Maduro, que a mi juicio es correcta, porque hay el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la Carta Democrática, que se firmó a consecuencia del gobierno corrupto y criminal de Fujimori, en donde legitima intervenciones cuando constituyen una amenaza real a los miembros del tratado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es las verdaderas intenciones de Trump, que no las hacen por voluntad de la democracia o de los que están allí sometidos a un régimen corrupto y criminal como era y sigue siendo el de Maduro. No, el interés de Trump era el petróleo, ¿no? Y ya ahí se ha impuesto.
Y ahí tiene a los que ha dejado sentados ahí, que son la misma maquinaria de Maduro, pero que se los ha comprado. Y ya el petróleo venezolano va para Estados Unidos, para las empresas. Es lo mismo que está sucediendo en Irán ahora, ¿no? No nos engañemos. Los intereses de Trump no son los intereses del Perú. Y si hay que tratar con Trump en nombre del interés nacional, voy a tratar, pero con los principios del Perú, lo que nos conviene. Pero si va a tener que venir los minerales y hasta los minerales raros o tierras raras. Si es que hay que hacer y explorar el puerto de Coreo ahí en la zona de Arequipa, y hay una inversión que quiere venir de Estados Unidos que va a favorecer al comercio nacional y al desarrollo de la región, trataremos las condiciones que soberanamente acordemos. Si vienen otro tipo de inversiones, que las necesitamos. Tenemos que dar un shock de infraestructura por 150.000 millones de dólares en todo el Perú. Puertos, aeropuertos, carreteras que están en estado calamitoso. Los mismos colegios. La mitad de los colegios en el Perú están derrumbándose. Están al lado de letrinas. Los hospitales. Yo he recibido aquí... ¿Y cuál sería nuestra relación con los chilenos? Con los chilenos... Primero, que se respete el tratado internacional. Segundo, yo quiero, ya lo dije, que a mí no me provoquen. El nuevo presidente nos quiso provocar, diciendo que ponía venezolanos en la frontera, y yo le dije, si quiere jugar a ese juego, yo le pongo 10 veces más venezolanos en la frontera. Y que no me venga a amenazar con confrontaciones militares, que va a salir perdiendo. Porque yo no necesito ni avioncitos de coimeros generales, ni tanquecitos de coimeros de los otros generales. Chile tiene una gran inversión en Perú. Así que, tranquilito, porque aquí tenemos el seguro para que tú marches recto, porque tú respondes esos intereses, y tus patrones te van a ordenar, no provoques al Perú, que nos va a cobrar las cuentas a tus patrones. Así que esté tranquilo, pero el drama ¿cuál es, Fernando? Que nos pusieron los venezolanos en la frontera y al final, así como se dice, sin mayor roche, ¿no? Sin cámaras de televisión, sin noticias, han entrado pues al Perú. Tienen pases, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición del Frente Esperanza con respecto a los migrantes? Mira, a los que han llegado al Perú. Hablemos claro. Tenemos una invasión en el Perú. Ese es el nombre. 1.700.000 venezolanos. ¿Ya? En cualquier parte del mundo, esta magnitud es ordenada. Si un país va a ser receptor de tal volumen de migrantes, se asignan fondos para darle el tratamiento que corresponde. Y ahí participa la comunidad internacional. Pero en el Perú se ha ejecutado y se sigue ejecutando lo que se llama el efecto llamada. Es decir, venezolanos, vengan acá. El otro día han sacado como una rectificación, acaban de sacar una resolución diciendo que sí, que tienen que presentar papeles. Pero el 1.700.000 ha ingresado sin ningún requisito. Usted está empadronado, ¿no es cierto? Todos estamos empadronados en nuestro DNI. Extranjero que llega al Perú tiene que decir, me voy a alojar en tal hotel, voy a estar con tal familia, voy a trabajar aquí o allá. Pero al venezolano, vengan, vengan, vengan. Y ahí han venido venezolanos que efectivamente huían de la dictadura de Maduro, pero venezolanos delincuentes, que nos han subido el índice de criminalidad a niveles sin precedentes. La mayor cantidad de detenidos, imagínate, para que estén detenidos y que esta policía, que es cómplice del sistema y que está metido en esas organizaciones criminales, los detengan y que el Poder Judicial les dé una orden de captura, son venezolanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se hace en todas partes del mundo. Venezolano que no tiene... Primero los vamos a empadronar, a toditos. Aquel que no está empadronado puede ir pensando que se lo pondremos en la frontera, no sé si a Chile, a Brasil, a Bolivia, Ecuador, pero se van del Perú. El que se resiste al mandato de la ley y la autoridad, sea peruano, venezolano, argentino o chileno, cae en infracción y nosotros soberanamente tenemos el derecho a ejecutar las leyes migratorias que corresponden. ¿Empadronarlo es legalizarlo?
Empadronarlo primero es saber su destino. ¿Dónde está? En segundo lugar, tendrán que seguir los trámites que correspondan para tener papeles en regla. Si no tienen papeles en regla, el mismo 28 de julio, yo voy a decretar prohibido al sector público contratar venezolanos sin papeles en regla. Porque los contratan, ¿ah? O sea, como que a los peruanos nos sobra el trabajo, prefieren a un venezolano. Prohibido que tengan acceso al sistema de educación que pagamos los peruanos, al sistema de salud que pagamos los peruanos y que ya hay suficiente déficit, colas, escaseces. Serán atendidos en emergencia. Pero si quieren algo más, pues que paguen. Tercero, no se abrirán cuentas bancarias a extranjeros y por supuesto a los venezolanos si es que no tienen papeles en regla. Por lo tanto no habrá ni YAPE, ni PLIN, ni remesas al exterior. Mano dura, sí señor. Primero el interés de los peruanos y después será lo que la cooperación, la ayuda humanitaria dentro de ciertos límites se puede dar en el contexto de la comunidad internacional con participación de la comunidad internacional. Pero la mayor respuesta es esperar pues que en Venezuela se normalice la situación y que ya vayan empezando el retorno y que nos dejen a los peruanos con nuestros escasos recursos para atender las necesidades sociales y las necesidades de trabajo, porque si no, yo cumpliré mi deber de defender a los peruanos ante todo. Fernando, fuiste y eres crítico de Alan García del Partido Aprista Peruano. Todavía quedan apristas de aquella época de cuando ha sido gobierno, primer y segundo gobierno de Alan García. Pero en paralelo surgió Alianza para el Progreso. A mí me parece que es muy parecido al APRA. En la escopeta de dos cañones, en su negociación para gobernar, en los beneficios que sacan siendo parlamentarios o teniendo un jefe que los dirige a sus congresistas de la República y hoy se cuotea ministerios. ¿Qué opinas de Acuña? Primero quiero decir que si Aya de la Torre resucitara, se volvería a morir. Porque igual el APRA de García o estos rezagos del APRA que están participando han prostituido totalmente lo que eran ideales y principios, que no siempre fueron cumplidos consecuentemente a lo largo del aprismo, porque terminaron aliándose con quienes fueron sus perseguidores, ejecutores de los mártires apristas, y terminaron sirviendo también a la oligarquía de la época, en alianzas políticas contra el belaundismo, para evitar, por ejemplo, la reforma agraria que venía en marcha. Ellos estaban aliados con los varones del azúcar, los varones del arroz, de todos los cultivos del norte. Y entonces, al margen de estos temas que son diferencias programáticas, ideológicas o de praxis política, pues el APRA está desnuda y ya sabemos que sigue sirviendo a los mismos intereses, los intereses del sistema de corrupción. Y es lo mismo que hace Acuña, son pugnas al interior del sistema de corrupción para ver quién coge el botín. Pero se ha olvidado de uno más, del aprista encubierto. ¿Cuál? López Chau. ¿O usted cree que no lo es? ¿Por qué cree que es la izquierda que la derechita quiere que sea? ¿Ah? Pero qué? Aglutina algunos candidatos de izquierda a su alrededor también. Bueno, pero no le quita que sus recetas son inclusive las mismas de Alan García. Usted le ha escuchado decir que va a coger las reservas internacionales del Perú. ¿Y eso qué cosa es? Es hiperinflación. Eso no lo dijo, eso lo hizo Alan García, su mentor y pensamiento guía de López Chau. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Tienen que saber nuestra juventud, que le cuenten sus padres cómo es que empezaba un día el precio del pan en 1, al mediodía valía 5, a las 6 de la tarde valía 10, en la noche 20, y los sueldos congelados. Es el peor impuesto, el peor castigo que se le da a los sectores populares, porque ahí sí los que ganan
son los rentistas, los especuladores, los que manejan el mercado cambiario. Y esa receta, que significa que tu billete pierde poder adquisitivo porque no tiene respaldo en las reservas que están en el Banco Central de Reserva, que están allí y que ni siquiera todas son del Estado peruano, porque parte de esas reservas corresponde al encaje bancario que tienen que tener los bancos para garantizar los depósitos. Si tú pones un ahorro a plazo o tienes algún tipo de depósito a realizar en un banco, debes encajar por lo menos el 30%, y no va a la caja del banco, va al Banco Central, son las reservas. Pero esa es la receta que alegremente da López Chao, siguiendo a su pensamiento guía Alan García. No nos engañemos. Y he dicho, ¿dónde he estado en todo este tiempo? ¿Dónde? ¿Dónde he estado cuando luchábamos contra el Fujimorato? Contra los crímenes, la corrupción, el Grupo Colina, las denuncias de mal uso de los fondos públicos. ¿Dónde estaba? Pero ellos, de los que hablamos, López Aliaga, Keiko Fujimori, Acuña, López Chao y otros, aparecen en las encuestas. ¿En qué encuestas, mi querido Fernando? Las Datum, las a ver, detente. Las CID, etcétera. Usted es un periodista informado, ¿no es así? ¿Qué dijo Montesinos de Datum? ¿Qué fue lo que dijo? ¿No lo recuerda? No. Ah, pues cuéntemelo, dígamelo. Compatriotas, pueden entrar en internet y poner encuestadoras sobornadas por Montesinos y Fujimori. Ya. Y sale la declaración de Montesinos bastante difundida, donde él confiesa, bueno, a Datum le damos $30.000 mensuales, y acá le decíamos a quién ponía arriba, abajo, tal y cual. A CPI, lo mismo, con nombres. Datum creo que dijo... ¿Y ninguno fue procesado? CPI, creo que dijo el otro, ya no, Saavedra, con nombres y apellidos. Claro que fueron procesados, pero ¿qué cree? El sistema de corrupción. Montesinos controlaba el Poder Judicial más allá de su caída. ¿Usted no cree en esas encuestas en ese momento? Pero por supuesto, pero mira, Fernando, han llegado a pontificar la palabra en las encuestadoras. Una semana antes de las últimas elecciones, apoyo, la más pintadita, la que dicen que es la más prestigiosa. ¿Qué decía? ¿Aparecía Castillo en las encuestas? No aparecía. Ni aparecía ni por asomo. Pero, a una semana. Le pregunto a ti, ¿usted reconoce esas encuestas? Por supuesto que no. Y estoy seguro que la gente no confía. Y lo peor... Y que la gente también va a tomar una decisión. Pero lo peor, Fernando, falta un mes para las elecciones. Lo peor que digo es que haya quien hace de caja de resonancia de toda esa propaganda que tiene dos objetivos. Manipular al electorado, ¿no? Para luego empezar a vender el voto útil, ¿no? Ya. Yo frente a eso le voy diciendo que ya dirán después, cuando ganemos las elecciones, van a decir, es que tenía un voto escondido, ¿no es cierto? Porque por ahí van tomando su colchón diciendo... No, pero la gente está cansada. Es que el 40, el 50% no define su voto. Ahora dicen, lo definirá después del debate. Lo va a definir en la cola, ¿no? Pero simultáneamente van preparando el camino para el fraude. No, pero, ¡ojo! Disculpa, la gente está cansada porque votó Pescadito y luego votó Lapicito. Y ha visto cómo ha funcionado el sistema. Por eso. Y tampoco cree en las encuestas. Pero Fernando, te enfrentas a otros 40. Así la gente puede decidir por cualquiera en esa recta final. En realidad me enfrento a un solo sistema de corrupción. Todos son parte. Con sus candidatos que son satélites de la que se cree la heredera del mando de la mafia, la Keiko Fujimori. Tú ves el resto, anda viendo. Como todos han estado dándose besitos, encamados, ahí haciendo promiscuidades políticas, prostituciones escandalosas, en donde la llamada izquierda resulta que vota con la derecha, la llamada derecha, cuando todos son corruptos. Están en la mesa directiva del Congreso. Esto es una decisión entre derechas o izquierda. Es una decisión entre sistema de corrupción y los enemigos del sistema donde yo estoy inscrito con la escoba de la esperanza. Y aquí, como digo, tenemos mucho por hacer. Yo he recibido informe de nuestros representantes que están aquí y, por ejemplo, además de lo que hemos hablado de la carretera que debe ser
terminada. La Colpa La Paz. La Colpa La Paz, pues también hay una demanda sobre el tema de Zofra Tacna, ¿no? Que ha pasado a ser prácticamente un cementerio de ilusiones, porque ha llegado un momento en que efectivamente se veía ahí algún proceso de industrialización en Tacna, en donde haya realmente los incentivos arancelarios, tributarios, para que podamos estar siquiera en igualdad de condiciones con el vecino del sur, que sí le da todo a sus zonas francas. Así que este tema lo vamos a hacer realidad, con las buenas experiencias del pasado, vengan de donde vengan. Nosotros lo que queremos es el bienestar de los tacneños y el bienestar de todo el Perú. Después tenemos el tema del ferrocarril, que es una demanda que hemos recibido también, que está paralizado hace más de 2 años, el Tacna-Arica, donde iban pasajeros y donde también se podía aplicar el comercio de menor cuantía en aplicación del Tratado de 1929 y los complementarios. Por el contrario, nos informan que ya el farsante, el gran farsante, que quiere perpetuarse, llegar al poder en nombre del sistema de corrupción, el tal López Aliaga, está en unas negociaciones ahí ocultas todavía para que su Perú Rail, ¿no?, el que le regaló Fujimori nuestros activos de Nafer Perú, se los dieron luego de tener una reunión con sus socios. Ahí está puesto en un libro, hay fotografías. Le entregaron el monopolio de Perú Rail, de la ruta de Cusco, Machu Picchu y todo lo que han venido cubriendo. Bueno, quería poner uno para su amigo en Lima, ¿no? Pero para su amigo, su socio, porque son socios. Eso va a ser sancionado. Y los 3 están votados como chatarra ya. Así es. ¿Y qué tenemos en Machu Picchu? Nada menos. Venció la concesión de ese hotel por el que paga $10,000 al año y que cobra por una habitación diaria 1.500, es decir, con lo que cobra en un día le sobra para pagar la concesión de todo el año. Se vence la concesión, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? El procurador del gobierno, que él dice que no tiene nada que ver, en este caso de la Boluarte, no presenta los escritos correspondientes para que revierta al Estado peruano la concesión, porque ese es el destino de las concesiones. Y hasta el día de hoy está ahí instalado, sin cumplir con la ley. Fernando, pero el principal problema de Tacna es el agua. Es el gran problema que tenemos. Somos cabecera del desierto de Atacama, nos falta agua, tenemos tierras, buenas tierras, pero no hay recurso hídrico. Se sobreexplota los pozos en la zona de la Yarada, Los Palos, pero lo que falta es agua para irrigar y verdear esta zona. Sí, estoy informado. Y que inclusive la mayor cantidad de los pozos que están en la Yarada no cuentan con autorización legal, ¿no? Hay oposición de la ANA y una serie de intereses. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a perseguir a los que están trabajando con su propia iniciativa? Y por el contrario, tenemos que apoyar no solamente allí al agro de la Yarada, sino también a los que tienen ahora racionamiento con el agua potable. Y yo les digo una cosa, hay tecnología en el mundo. Tenemos mar, tenemos napa freática, hay que penetrar lo que haya que penetrar y tratar lo que haya que tratar. Yo conozco del tema también, porque me he formado en un hogar donde mi padre era ingeniero sanitario y justamente nuestras tareas eran agua potable, desagüe, conexiones domiciliarias, plantas de tratamiento, plantas de oxidación, toda esa tecnología que ha avanzado en el mundo. Yo, en las épocas de vacancia política, por así decirlo, quise volver al saneamiento, que es lo que conozco desde pequeño. Y me encontré que, bueno, que como es la labor fundamentalmente del Estado, no se podía trabajar allí porque todo era coima. Hasta el alcalde del distrito más pequeño ya había sido pervertido.
Obras por impuestos, lo mismo. Tú avanzabas, presentabas tu propuesta, te la ganabas, ¿no? Y después te decían, hay un pequeño detalle. Al alcalde que va a firmar el acuerdo hay que darle el 10%. Como en la mía, ¿no? le decimos acá. El 10%, y por supuesto ya sabes la respuesta. Oiga usted, conmigo no cuente para esto. Me he tropezado con casos donde también se iban a ejecutar proyectos en favor de la población y de pronto no se ejecutaban. Y hablo yo con la autoridad y le digo, ¿qué pasa? Usted ya tiene los fondos, tiene todo para hacerlo. No, es que me ha llamado la autoridad tal y yo no quiero pelearme con la autoridad tal del gobierno central. ¿Y por qué se va a pelear? No, es que él me ha dicho que tengo que atender a tal consultora y la tal consultora le iba a decir quién ejecutaba la obra y cuánto le caía a cada quien. Imagínese. Bueno, pero es el sistema de corrupción, es decir, municipios, CPS, lo que en Lima sería Sedapal. Pero mire, yo en ese caminar por el mundo sanitario sé que hay unas tecnologías muy avanzadas. Al margen de los conflictos internacionales, puedo citar, por ejemplo, tecnología israelí. Israel, de Islas membranas, Islas Canarias. Islas Canarias. Pero le digo que podemos tratar. Mire usted en el proyecto Tía María, ¿no? Que inicialmente presenta el estudio de impacto ambiental a Sauren. 154 observaciones. Iban a tomar agua de la cuenca del río Tambo. ¿No es cierto? Como viene la protesta, hay muertos, hay oposición y todo, de pronto cambió. No, ya no vamos a tocar el agua del río Tambo. Ahora vamos a desalinizar, ¿no? Es que se puede hacer. Yo traje en donación de España desalinizadoras para una zona postergada de Lima, del Callao, de Ventanilla, de Pachacútec, ¿no? Vinieron las plantas, ¿no? Y nunca las utilizaron. ¿Por qué? Porque hay intereses creados. No sé si aquí, me voy a informar, mira, hay los cisterneros. Te pongo un caso, mira. Tacna antes vivía con 500, hoy vive más o menos con 700 litros por segundo. Sí. Tacna, esta zona de acá, el casco urbano donde vive el 95% de la población. Sauder Perú utiliza para su proyecto minero 1950 litros por segundo. Y la utiliza en la cuenca de Candarave, seca lagunas, seca ríos, se lleva la de mejor calidad, le deja la pesada porque son zonas volcánicas a la población, a la agricultura y a la ganadería, y utiliza 1950 litros por segundo, mientras que Tacna, más de 300.000 habitantes, utiliza solo 700. Y uno se pregunta, ¿por qué no nos tratas igual que los arequipeños? Si a ellos les ofreciste desalar agua de mar, ¿por qué también no desalas para tu proyecto minero de Toquepala y Coajones? Es lo que estoy diciendo. ¿La minería no debería regularse así? Yo creo que hay regulación ya vigente. Lo que falta son gobiernos que hagan respetar. Porque definitivamente, es más, yo diría que no es necesaria ninguna ley para establecer las prioridades. Primero es el consumo humano, ¿no? Segundo, inclusive diría yo, es el agro, que hasta constitucionalmente desde mucho tiempo es declarado prioritario, que emplea a 1/3 de la población del Perú. Y la minería, claro que es importante. Yo no soy enemigo de la minería, pero que sea hecha con tecnología de primer mundo, en donde, ¿tú crees que en sus países de origen los inversionistas extranjeros van a priorizar el agua para la industria minera antes que el agua para consumo humano o para el agro? No. Jamás. Y no tendrían autoridad en esos países de origen que se lo autoricen. Esto es un tema de utilidades más, utilidades menos. En donde, pero somos tercer mundo y corruptos. Por eso, pero la corrupción la vamos a aniquilar. Y entonces, yo me voy a sentar, bonito. Les voy a decir, mira, compadrito, esto no puede continuar. ¿Ya? Cambia tu sistema, ten menos utilidades, porque utilidades vas a seguir teniendo, ¿no? Pero el agua primero para quien la necesita. Hay prioridades y estas prioridades están claras, pero si es necesario, vamos a dar la ley correspondiente.
Y la vamos a hacer cumplir, que es lo más importante. Y estoy seguro que Sauren se va a poner en regla, ¿no? Tontos no son, ¿no? Pero sucede una cosa curiosa, fíjate, para que entendamos la mentalidad del peruano. En las grandes empresas mineras hay accionistas extranjeros y accionistas nacionales. ¿Sabes quiénes son los más duros para respetar el medio ambiente, para que se prioricen este tipo de necesidades? Supongo que los nacionales. Claro, ¿no? Porque los internacionales vienen educados de otra manera. Al contrario, tienen pelea que les exigen. Tienen pelea con accionistas extranjeros que saben efectivamente que hay que respetar. Y entonces, pues, vamos a enseñarles a nuestros compatriotas que la vida humana es igual, que toda vida humana vale igual, que el medio ambiente vale igual para todos. No es que aquí hay un medio ambiente que respetar porque es mi zona de confort y los otros que se contaminen, que tomen agua, que mercurio, todo. No, eso también viene, esos son valores que vamos a rescatar. Eso también viene con un tema de centralismo de Lima, porque tú también hablabas de zona franca y la zona franca o cualquier otro proyecto o norma o ley, parques industriales y todo lo que sea para el desarrollo es impedido desde el centralismo capitalino que quiere tener todo cerca y no permite el desarrollo de las provincias del país. Y no solamente le pasa a Tacna, le pasa a Moquegua, le pasa, mira, Puno, ¿no? Que podría ser una gran zona franca, leyes de desarrollo de frontera. Mira, Madre de Dios, Pucallpa, metido en el tema de la minería informal, no regulada, no controlada, la tala ilegal en la selva, etcétera, etcétera. Y miremos el norte. Pero todo porque el centralismo no deja de que se industrialice el país, se formalice todo, se mejore, lo acapara todo el centralismo en la capital. Hasta el gas, que hemos empezado hablando de eso, se fue para Lima, nunca llegó al sur y se fue al extranjero. Y lo pagamos todo en nuestro recibo de luz. Efectivamente. ¿Cuánto hemos pagado en el recibo de luz ya? Pero quiero decirte algo. Teniendo un contenido de verdad importante, el discurso del centralismo tiene un límite también, porque las regiones, con sus representantes, con sus gobernadores regionales, con sus alcaldes, tienen una enorme responsabilidad. ¿Cuánto devuelven de los presupuestos asignados por incapacidad de gestión o porque no encuentran la empresa que le pague la coima que está exigiendo? ¿Cuánto? ¿Podemos ver? ¿No? Esa gente, ¿cuántos gobernadores regionales, alcaldes caciques, están procesados por corrupción? Dios mío. Se creen caciques. ¿No? Pues sí, pero entonces, dueño de un distrito, dueño de una provincia, dueño de una gobernación, me creo dueño de un feudo y no trabajo para mi región. Pero es que esos ajustes... En la época de Toledo se dio la regionalización. ¿Crees que podíamos unirnos con Moquegua? Nada. Yo creo en la descentralización, en la regionalización, en los polos de desarrollo, en que tiene que haber justicia en la distribución de los ingresos de nuestros recursos naturales. Todos quieren ser cola de cabeza de león y no cola de ratón. Sí, pero el problema es cuando se hacen procesos importantes de manera improvisada. La verdad es que debieron haberse hecho proyectos pilotos, macroregiones, pero todo el mundo, como acabas de decir, prefiere ser como cabeza de ratón. De león y cola de ratón. Cabeza de león, cola de ratón. ¿No? Claro que vamos a tener que hacer ajustes, pero sobre todo también tenemos que hacer justicia, porque todo lo que han destrozado el proceso de regionalización, de descentralización, ha sido básicamente por corrupción, y no debe haber impunidad. Yo veo ahí gobernadores, alcaldes, corruptos que no reciben sentencias. Creo que el de Tumbes acaban de meterlo a la cárcel. Y son candidatos. ¿No es cierto? Hacen sus campañas millonarias, ¿con qué dinero? De la corrupción. Bueno, hay algunos que tienen partidos nacionales incluso. Por supuesto. Entonces... ¿Cerrón de dónde salió? Y ahí está. No lo capturan, ¿no? Desafía todavía. Y nos cree tan imbéciles que dice, a ver, destituyan a este Arriola, para que por darle la contra no lo destituyan. En realidad está pidiendo que lo ratifiquen a quien no lo encuentra y sabe dónde está perfectamente.
Pero es que en realidad encima nos creen imbéciles. Todo eso va a terminar. Fernando, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Un gracias. mensaje a la población final. Muchas gracias, Fernando. Continuaremos ahora con nuestra caminata, haciendo contacto directo con la población de Tacna, visitando todos los puntos críticos y comprometiéndonos, que es lo importante. Aquí estoy para personalmente comprometerme con el desarrollo de Tacna y con todos los casos pendientes que requieren ser atendidos en la nueva democracia. No vale solamente quejarse, lamentarse, ni mucho menos resignarse. Es hora de definirse. ¿Es ahora o nunca? Cerremos filas, compatriotas de Tacna, cuna de la peronidad. Hagámoslo juntos. Refundemos el Perú. Fernando se quedó corto porque Vladimiro Montesinos confesó que pagaba $30.000 y $20.000 mensuales. Así es. Para encuestadoras Datum y CPI. Así es. Me lo acaba de pasar mi equipo técnico. Gracias por estar acá. Muchas gracias.